En este video vamos a hablar sobre Maximilian Karl Emil Weber, más conocido como Max Weber. Nacido el 21 de abril de 1864 en Múnich, Alemania, fallecido el 14 de junio de 1920. Fue reconocido por ser sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán. Sus ideas influyeron en teoría e investigación social, refutando el determinismo económico de la teoría marxista. Escribió grandes obras, tales así como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el cual vamos a desarrollar a la brevedad, escrito de 1904 a 1905, otras obras como Historia de la agricultura romana, Sociología de la comunidad, La ciencia como vocación, la ciencia como política como vocación, estudios sobre la sociología de la religión, estudios de metodología, la revolución rusa, la revolución china, confucianismo y taoísmo, economía y sociedad, obra portuaria y fundamental, el político y el científico. Son sus obras. Particularmente nos vamos a centrar en su obra, una de sus obras más importantes, como es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrito, como lo había dicho anteriormente, de 1904 a 1905. Esta obra pretendía demostrar que los valores, tanto éticos como religiosos, habían ejercido una importante influencia en el desarrollo del capitalismo, que en ese momento se encontraba en auge. Como datos curiosos de Max Weber, podemos hablar a grandes rasgos, por ejemplo, de que en 1915 estuvo encargado en la dirección de 9 hospitales, nada más ni nada menos. Otro dato importante, por ejemplo, es que en 1919, en Múnich, creó la primera universidad, que fue el primer instituto de sociología de la historia. Cuando hablamos de su pensamiento, él nos habla de cómo, por ejemplo, el comportamiento del ser humano iba a ser determinado por distintos factores que se daban entre ellos, tales así como lugar de nacimiento, cultura, religión, entre otros. A su vez, tomando de nuevo el pensamiento de Max Weber, tenemos en cuenta que él se centró en la racionalización como clave para el desarrollo de la civilización de Occidente, lo cual lo podemos ver desarrollado y mucho más amplio en su libro Economía y Sociedad. Retomando un poco lo que hablaba sobre el comportamiento del ser humano y sus factores, tales así como lugar de nacimiento, cultura y religión, podemos encontrarlo desarrollado, o es por donde parte su segundo libro, que es La ética protestante, como dijimos hace un momento, y el espíritu del capitalismo, que en realidad es un estudio de la relación que se da entre la aparición del espíritu del capitalismo moderno o entre la ética del proletarismo ascético. Si bien para Maximilian Karl Emil Weber, más conocido como Max Weber, el espíritu moderno del capitalismo ve el beneficio como un fin en sí mismo, persiguiendo beneficios como virtuosos. ¿Qué quiere decir? Su objetivo es el de comprender la fuente de este espíritu, entre comillas,
Por lo tanto, lo que decide Max Weber es recurrir al protestantismo. ¿Para qué? Para así poder encontrar posibles reflexiones. Tal es así como se encuentra el desarrollo de un concepto llamado mundano. ¿Qué quiere decir esto? Que le da a la actividad humana un carácter más bien religioso. En todas sus obras, las cuales he nombrado anteriormente, podemos divisar la presencia de lo que es la idea, nada más que la idea del tipo ideal. Vale la pena decir que tomaba al catolicismo tradicional como el factor impeditivo para el desarrollo y la prosperidad económica. Si bien Hume también destaca dos grandes parámetros, tales así como las características universales como cultura, religión, ciencia e historia, también otro parámetro como las necesidades básicas como alimentarse y subsistir, necesarias para poder subsistir. Por lo tanto, cabe destacar que la sociología weberina es esencialmente interpretativa. Afirma que la empresa sería el resultado de formas de relación entre sus sujetos constituyentes. Así, sujetos constituyentes. Weber no cree que son las leyes generales. Para él, las leyes generales no van a explicar que todo el mundo social. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo mejor, que por ahí lo han desarrollado bastante bien. Lo que quiere decir es que Weber no cree que son las leyes generales que explican el mundo social. O sea que no puede englobar a todo el mundo social. Porque para él, para Max Weber, van de acuerdo a distintas dinámicas culturales. No como su contemporáneo, Durkheim, que para él más bien lo que hace es buscar en base a ciencias naturales como un análisis del modelo metodológico. Para Weber, dentro de lo que son sus logros, o mejor dicho, sus principales logros, encontramos estudios muy importantes en los que son los campos dentro de la economía, la política, la sociología, la religión y la administración pública. A su vez, también cabe destacar que prestó asesoramiento en dos acontecimientos o para dos grupos bastante importantes, tales así como a los negociadores de Alemania en el Tratado de Versalles y a la comisión que redacta la Constitución Weimar. Para Weber, la sociología es la ciencia que pretende entender a la acción social. La acción social es muy importante. ¿Por qué? Para explicar casualmente a su desarrollo y a sus efectos, entendiendo tal así por acción a una conducta humana en la que o en la cual el individuo, tal como lo digo, enlacen con un sentido más bien subjetivo a la acción social, a la cual estaría referida la conducta de otros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para explicarlo mejor, es que la acción social estaría referida a la conducta de otros. Analizando dentro de lo que es su enfoque metodológico propio para tal abordaje, era claramente
y lógicamente individualista. Se trataba de indagar lo subjetivo de la acción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El que cada individuo otorgaba su acto. Bien, ahora hablemos o empecemos a hablar un poco de lo que era el objeto de estudio. De la acción social o dentro de la acción social, que era entonces que todo comportamiento, tanto individual como grupal, que tenía un sentido subjetivo, reconocido por los actores, y la comprensión, que era el mejor modo o el mejor método para acercarse a ellas. Weber lo que tenía era que entendía más bien su comprensión en dos importantes parámetros, por llamarlo de alguna manera, tales así como el actual del sentido aumentado en una acción y a su vez la explicativa que implica